«Majestad, puedo hacer que su hija vuelva a ver», dijo el niño pobre al rey. El sol de mediodía caía implacable sobre las torres del Alcázar de Toledo, lanzando sombras alargadas sobre las calles empedradas donde la vida transcurría con la rutina habitual de cualquier día en la España de 1552. Mercaderes pregonaban sus productos, nobles paseaban en sus carruajes adornados y en las tabernas se discutía sobre las glorias del Imperio español bajo el reinado del poderoso Carlos V. Nadie podía imaginar que, dentro de las paredes del majestuoso palacio, un drama comenzaba a desarrollarse. La princesa Isabel, cuya belleza era comparada con la de su abuela, la legendaria Isabel de Castilla, se encontraba en sus aposentos, rodeada de médicos con rostros graves y damas de compañía que susurraban oraciones. Sus ojos, antes de un ámbar luminoso que según los poetas reflejaban la luz de Dios, ahora estaban nublados por una extraña opacidad que había aparecido de la noche a la mañana. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó el médico real, un hombre con la barba canosa y dedos temblorosos que examinaba los ojos de la princesa con una lupa de cristal. «Desde el banquete de anoche, doctor», respondió doña Constanza, la dama de compañía que había servido a la familia real por más de 3 décadas. Amaneció quejándose de que todo estaba borroso y para el mediodía ya no distinguía más que sombras. El médico sacudió la cabeza, permitiéndose un gesto que revelaba su impotencia. En sus 40 años atendiendo a la familia real, nunca había visto algo similar. En la sala contigua, el emperador Carlos V caminaba de un lado a otro, con el peso del mundo sobre sus hombros, a sus 52 años. Los dolores de la gota lo atormentaban cada vez más. Pero ese día no era su dolor físico lo que lo preocupaba. «Y bien», exigió cuando el médico salió de la habitación de Isabel. «Majestad, he examinado a la princesa con todo mi conocimiento». El anciano hizo una reverencia. «No es ninguna enfermedad conocida, sus ojos no muestran inflamación, no hay fiebre, no hay signos de contagio, es como si una niebla hubiera descendido sobre su visión». El emperador golpeó el suelo con su bastón. A su lado, el duque de Alvarado, su cuñado y consejero principal desde la muerte de la emperatriz, mantenía una expresión de preocupación estudiada. «¿Estáis insinuando que es brujería, doctor?», preguntó el duque con voz suave pero penetrante. «No me atrevería a hacer tal afirmación». «Excelencia», respondió el médico palideciendo ante la mención de la brujería, palabra que inevitablemente invocaba la sombra de la Inquisición. «Solo digo que escapa a mi entendimiento». Carlos Camesmo se acercó a la ventana, observando sus dominios con ojos cansados. En esa misma ventana había estado su hija apenas el día anterior, señalando entusiasmada las banderas que anunciaban la llegada del embajador portugués. El matrimonio con el príncipe heredero de Portugal estaba planeado para la próxima luna llena, una alianza crucial para contener las ambiciones francesas en la península. «Tráiganme a los mejores médicos de Salamanca», ordenó finalmente. «Y si es necesario, que busquen a ese curandero moro del que hablan en Granada, aunque tengamos que hacer la vista gorda a su fe». El duque abrió la boca como para protestar, pero decidió callar. En su lugar, inclinó la cabeza en señal de obediencia. «Como ordenéis, majestad, aunque debo advertir que cualquier asociación con prácticas moriscas podría despertar las sospechas del Santo Oficio». «Al diablo con la Inquisición cuando se trata de mi hija», estalló el emperador para luego bajar la voz. «Encárgate de que sea discreto». Días después, la noticia de la ceguera de la princesa se había extendido por todo el reino como fuego en un campo seco. Los médicos de Salamanca habían venido y partido con expresiones derrotadas. El curandero morisco, traído en secreto durante la noche, había aplicado ungüentos de hierbas exóticas que solo lograron provocar dolorosas lágrimas en los ojos de Isabel. La desesperación llevó al emperador a un acto sin precedentes. En una mañana inusualmente fría para la primavera toledana, los heraldos imperiales recorrieron las plazas de las principales ciudades del reino proclamando el decreto. Su Majestad Imperial Carlos V, por la gracia de Dios emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, Nápoles, Sicilia y señor de las Indias, proclama que aquel que logre devolver la vista a la princesa Isabel
recibirá la mitad de sus posesiones en las Américas. En la pequeña aldea de Carmena, a unas leguas de Toledo, Miguel de Vega se encontraba arrodillado en un huerto de hierbas medicinales cuando escuchó el pregón. A sus 22 años, el joven de complexión fuerte y mirada intensa era conocido en la región como el niño de las manos bendecidas, un apodo que había ganado desde pequeño por su inexplicable habilidad para curar. Esa tarde, mientras arrancaba menta y albahaca, una anciana se acercó cojeando hasta él, apoyándose en un bastón de olivo. «¿Has oído lo que dicen, Miguel?», preguntó la mujer, a quien él había curado una fiebre maligna el invierno pasado. «La princesa está ciega y el emperador ofrece una fortuna a quien la cure». Miguel levantó la mirada, con una expresión inescrutable en sus ojos de un azul tan intenso que muchos en la aldea consideraban antinatural, casi herético, en un país donde predominaban los ojos oscuros. «Algo he escuchado, doña Elvira», respondió con voz serena, una serenidad que contrastaba con el tumulto interior que la noticia había despertado en él. «Deberías ir, muchacho», insistió la anciana. «Tus manos han devuelto la vista a María, la nieta del herrero, cuando todos decían que quedaría ciega tras la viruela. ¿Por qué no a la princesa?». Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde las torres del Alcázar de Toledo se recortaban contra el cielo rojizo del atardecer. En su mente, un recuerdo se desplegaba como un pergamino antiguo, una niña de rizos castaños y risa cristalina, sentada junto a él, a orillas del Tajo, observando fascinada cómo curaba la pata de un lobezno herido. «Si algún día necesitas ayuda, si estás en peligro, prometo que estaré ahí para ti», le había dicho él. «Y yo prometo guardar tu secreto, para que nadie te haga daño», había respondido ella, con una solemnidad impropia de sus 12 años. Ninguno de los dos había revelado sus verdaderas identidades, pero Miguel siempre supo que aquella niña que escapaba para jugar con él durante 5 veranos consecutivos no era una simple hija de comerciante. Como pretendía esa noche, mientras la aldea dormía, Miguel preparó un pequeño hatillo con sus pertenencias más preciadas: un cuchillo de plata para cortar hierbas, frascos de ungüentos preparados a la luz de la luna, semillas de plantas curativas y un pequeño libro de remedios escrito en una mezcla de latín y árabe, herencia de la mujer que lo había criado y que murió cuando él tenía apenas 10 años. Al amanecer, sin despedirse de nadie, emprendió el camino hacia Toledo, impulsado no por la ambición de riquezas, sino por una promesa hecha junto a un río, bajo un sol de infancia que parecía ahora tan lejano como las estrellas. Mientras Miguel caminaba por el sendero polvoriento hacia Toledo, su mente viajaba hacia atrás, a aquellos 5 veranos que habían cambiado su vida para siempre. El primero comenzó cuando él tenía apenas 11 años y ella 10. Aquel día, Miguel había escapado de sus tareas en la aldea para recolectar hierbas silvestres en las riberas del Tajo. El sol de julio calentaba la tierra y el agua del río brillaba como plata líquida. Estaba concentrado extrayendo raíces de valeriana cuando escuchó risas femeninas acercándose por el sendero. «Cuidado, niña, no deberías correr tan cerca de la orilla», exclamó una voz madura y preocupada. «¡Ay, Constanza! No seas tan miedosa, mira qué hermosas flores hay aquí», respondió una vocecita cantarina. Miguel se ocultó instintivamente tras unos arbustos. En su experiencia, los encuentros con personas desconocidas rara vez terminaban bien para él. Su don para curar despertaba tanto gratitud como suspicacia, y más de una vez lo habían llamado engendro del diablo, cuando alguien veía cómo las heridas se cerraban bajo sus manos. A través de las hojas, observó a una niña de cabello castaño recogido en una trenza simple y vestida con una sencilla túnica azul. No parecía una campesina, pues la tela era demasiado fina, pero tampoco se veía como las nobles que a veces pasaban por la aldea en sus carruajes ornamentados. La acompañaba una mujer mayor, de rostro amable pero vigilante, que llevaba un cesto y un pequeño taburete plegable. «Solo tenemos 1 hora, recuérdalo», dijo la mujer extendiendo una manta sobre la hierba. «Y nadie debe enterarse jamás de estas escapadas, tu padre». «Mi padre nunca se entera de nada», interrumpió la niña con una mezcla de tristeza y rebeldía. «Está demasiado ocupado gobernando el mundo».
La mujer suspiró, pero no respondió. Sacó del cesto un pequeño libro y se sentó en el taburete mientras la niña correteaba recogiendo flores silvestres. Miguel permaneció inmóvil, fascinado por la escena. Estaba a punto de marcharse sigilosamente cuando un grito agudo rompió la tranquilidad del momento. «Constanza, mira, está herido». Miguel se asomó y vio a la niña agachada junto a unos juncos. A sus pies yacía un cachorro de lobo con una pata atrapada en un cepo para conejos. El animal gimoteaba débilmente, demasiado exhausto para mostrar agresividad. «Aléjate de esa bestia», gritó Constanza levantándose de un salto. «Podría morderte o estar rabioso. No es una bestia, es solo un bebé lobo y está sufriendo». Miguel no pudo contenerse más. Salió de su escondite y se acercó con decisión. «Puedo ayudarlo», dijo con voz firme. La mujer mayor ahogó un grito de sorpresa y se interpuso entre él y la niña. «¿Quién eres tú y de dónde has salido?» «Me llamo Miguel, de Carmena», respondió él sin apartar la mirada del animal herido. «Sé cómo abrir esa trampa sin lastimarlo más». La niña lo miró con ojos brillantes de esperanza. «Por favor, ayúdalo», suplicó ignorando los intentos de Constanza por mantenerla alejada. Miguel se arrodilló junto al lobezno, con manos expertas. Manipuló el mecanismo del cepo mientras hablaba en voz baja y tranquilizadora cuando la trampa se abrió. El cachorro intentó escapar, pero su pata destrozada le impidió moverse. «Está muy mal herido», murmuró la niña arrodillándose junto a Miguel. «¿Morirá?», Miguel negó con la cabeza. «No si puedo evitarlo». Entonces, con una naturalidad que nacía de años curando animales en secreto, colocó ambas manos sobre la pata del lobezno y cerró los ojos. Un calor suave emanó de sus palmas, casi imperceptible para quien no supiera lo que estaba ocurriendo. Bajo sus dedos, los huesos rotos comenzaron a realinearse, los tejidos desgarrados se unieron, y la piel lacerada se regeneró. El lobezno dejó de gimotear y miró a Miguel con ojos dorados, llenos de confusión, cuando el niño retiró las manos. La pata, aunque todavía débil, estaba completamente curada. La niña contuvo la respiración. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó en un susurro. Constanza, que había observado todo con ojos incrédulos, hizo instintivamente la señal de la cruz. «Dios santo, eso fue un truco», interrumpió Miguel rápidamente, percibiendo el miedo en la voz de la mujer. «Solo sé cómo reacomodar los huesos para que sanen más rápido», pero la niña no se dejó engañar. «No, yo lo vi. Tus manos brillaron. Lo curaste de verdad». Miguel se puso de pie, repentinamente consciente del peligro. «No digas tonterías, debo irme», el lobezno. Sorprendentemente no huyó, en cambio, cojeó ligeramente hasta la niña y olfateó su mano extendida. «Te ha elegido», dijo Miguel, olvidando por un momento su inquietud. «Los lobos solo confían en quienes tienen un corazón puro». La niña sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro común en algo extraordinario. «Me llamo Isabel», dijo. «Puedes enseñarme a hacer lo que tú haces». «No es algo que se pueda enseñar», respondió Miguel. «Nací con ello. Mi madre decía que era un don de Dios, pero los curas del pueblo creen que viene del diablo». Constanza, que había recuperado la compostura, se acercó cautelosamente. «No somos quienes para juzgar de dónde viene tu don, muchacho», dijo con una voz sorprendentemente cálida. «Pero debes entender que hay personas que temerían lo que puedes hacer». Miguel asintió sombríamente. «Lo sé bien, por eso nadie debe saberlo». Isabel acariciaba la cabeza del lobezno, que se había acurrucado junto a ella. «Tu secreto está a salvo conmigo», declaró con solemnidad. «Lo juro por mi honor, ese fue el comienzo». En los días siguientes, Isabel y Constanza regresaron al mismo lugar junto al río. Miguel, que al principio había dudado en volver, no pudo resistir la curiosidad y la inexplicable conexión que sentía con aquella niña de modales refinados que fingía ser una simple hija de comerciante. A lo largo de ese verano y los 4 siguientes, los 3 desarrollaron un ritual. Isabel escapaba del alcázar bajo el pretexto de lecciones especiales con Constanza, quien había sido aya de la reina antes de convertirse en dama de compañía de la princesa. Miguel les enseñaba sobre plantas medicinales, compartía historias que había aprendido de su madre adoptiva, y ocasionalmente, cuando se sentía completamente seguro,
Demostraba su don curando pequeñas heridas de animales e incluso, en una ocasión, un corte que Isabel se había hecho en el dedo, el lobezno al que llamaron Gris, regresó intermitentemente durante 2 veranos antes de desaparecer en el bosque, probablemente para unirse a una manada salvaje, pero su breve presencia había sellado una amistad que trascendía las barreras sociales. En su último verano juntos, cuando Isabel tenía 15 años y Miguel 16, la complicidad entre ambos había crecido hasta convertirse en algo más profundo, algo que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Por qué nunca me has preguntado quién soy realmente?, le cuestionó Isabel un día, mientras observaban el atardecer reflejado en las aguas del Tajo. Miguel arrancó una brizna de hierba y la retorció entre sus dedos. Porque no importa, eres Isabel, la niña que juró guardar mi secreto, la que ve belleza en un lobezno herido y no teme a mis manos extrañas. Pero si supieras quién soy en realidad, cambiaría algo, la interrumpió Miguel. Dejarías de venir al río, dejarías de ser mi amiga. Isabel guardó silencio, sabiendo que el verano siguiente no podría escapar. Su padre había anunciado el comienzo de sus preparativos formales para un matrimonio futuro con el príncipe portugués. Las lecciones de protocolo, diplomacia y administración del hogar llenarían cada hora de su día. Miguel, prométeme algo, dijo finalmente, con una intensidad que lo sorprendió. Si algún día estoy en peligro, si algún día te necesito, vendrás a ayudarme. Lo prometo, respondió él sin vacilar. No importa dónde estés o quién seas realmente, yo estaré ahí. Isabel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él por primera y última vez. Y yo prometo que nunca olvidaré estos veranos junto al río, ni al niño de las manos bendecidas que me enseñó que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. Los primeros rayos del sol teñían de oro las murallas de Toledo cuando Miguel llegó a las puertas de la ciudad. A pesar del amanecer temprano, los caminos ya bullían de actividad. Campesinos que llevaban sus productos a los mercados, peregrinos que buscaban la famosa catedral y nobles que entraban y salían con sus séquitos. Toledo era el corazón del imperio más poderoso del mundo y sus arterias nunca dejaban de latir. Miguel se detuvo un momento para contemplar el alcázar que dominaba la ciudad desde lo alto. Las imponentes torres parecían tocar el cielo y las banderas imperiales ondeaban orgullosas en la brisa matutina. En algún lugar dentro de esos muros, Isabel sufría en la oscuridad de su ceguera. El pensamiento le dio fuerzas para seguir adelante. «Muévete, campesino, no obstruyas el paso», le gritó un guardia cuando Miguel se quedó demasiado tiempo absorto en sus pensamientos frente a la puerta principal, con la cabeza gacha, como correspondía a su aparente condición. Miguel se mezcló con la muchedumbre que entraba en la ciudad. Su primer destino fue el mercado, donde compró un poco de pan y queso, con las escasas monedas que llevaba. Mientras comía sentado en un rincón, escuchaba las conversaciones a su alrededor. «Dicen que ya han probado con todos los médicos de Castilla y Aragón», comentaba una vendedora de hierbas a su clienta. «Incluso trajeron a un morisco de Granada, pero la pobre princesa sigue tan ciega como un topo». «Es una maldición, seguro», respondió la otra mujer santiguándose. «Una bruja celosa o un enemigo del emperador. Mi primo sirve en las cocinas del alcázar y dice que la princesa estaba perfectamente bien hasta que bebió el vino del banquete». Miguel aguzó el oído. Esa información confirmaba sus sospechas. No era una enfermedad natural lo que afectaba a Isabel. Alguien la había envenenado. Con determinación renovada, se dirigió hacia el alcázar. La entrada principal estaba custodiada por la Guardia Imperial. Hombres con armaduras relucientes y rostros impasibles que ni siquiera se dignaron a mirarlo cuando se acercó. «Necesito ver al emperador», anunció con voz clara. «Puedo curar a la princesa». El guardia más cercano soltó una carcajada y su compañero lo miró con desdén. «Claro, y yo soy el Papa de Roma», se burló. «Lárgate antes de que te hagamos azotar por insolente». Miguel no se movió. «He venido desde lejos para cumplir con el llamado de su majestad. El decreto dice que cualquiera que pueda curar a la princesa será recibido». El guardia, irritado por su persistencia, dio un paso amenazador hacia él. «El decreto se refiere a médicos y sabios, no a mugrientos campesinos. Ahora,
Vete antes de que... ¿Qué sucede aquí? La voz autoritaria provenía de un hombre de mediana edad con el hábito negro de los jesuitas. A pesar de su vestimenta austera, había algo en su porte que revelaba un origen noble. «Nada que deba preocuparos, don Francisco», respondió el guardia, adoptando inmediatamente un tono respetuoso. «Solo un campesino que cree poder curar a la princesa, el jesuita don Francisco de Borja», examinó a Miguel con mirada penetrante. Sus ojos, de un azul grisáceo, parecieron reconocer algo en el joven que lo desconcertó por un instante. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Miguel de Vega, de Carmena». «¿Y qué te hace pensar que puedes lograr lo que los mejores médicos del imperio no han conseguido?» Miguel sostuvo su mirada sin vacilar. «Tengo un don, señor. He devuelto la vista a otros que la habían perdido». Don Francisco lo observó en silencio, como si intentara descifrar un texto en un idioma extranjero. «Extraño», murmuró finalmente. «Me recuerdas a alguien que conocí hace muchos años». Sacudió la cabeza como para despejarse y añadió: «Sígueme». Los guardias, sorprendidos, no se atrevieron a protestar cuando el jesuita condujo a Miguel al interior del alcázar, mientras avanzaban por pasillos majestuosos decorados con tapices que narraban las hazañas de reyes pasados. Don Francisco habló en voz baja. «Regresé ayer de la corte portuguesa, donde servía como emisario. El matrimonio de la princesa es crucial para ambos reinos. Si realmente puedes ayudar, el emperador te recompensará generosamente. Pero si esto es una farsa o buscas aprovecharte de la situación, no busco riquezas», interrumpió Miguel. «Solo quiero cumplir una promesa». Don Francisco lo miró con renovado interés, pero no tuvo tiempo de interrogarlo más. Habían llegado a una antecámara donde varios cortesanos esperaban audiencia. La aparición del jesuita con un joven de aspecto humilde provocó murmullos y miradas despectivas. «Espera aquí», ordenó don Francisco antes de desaparecer por una puerta lateral. Miguel permaneció de pie, incómodo bajo el escrutinio hostil de los nobles. Algunos se alejaron ostentosamente, como si su presencia contaminara el aire. Otros lo miraban con curiosidad burlona, comentando entre risas sobre su ropa gastada y sus manos callosas. Pasó una hora entera antes de que don Francisco regresara. Para entonces, el cansancio del viaje comenzaba a pesar sobre Miguel, pero se mantuvo firme, con la espalda recta y la mirada alta, como si perteneciera a ese lugar tanto como cualquiera de los nobles que lo despreciaban. «Su Majestad te recibirá ahora», anunció el jesuita, provocando expresiones de incredulidad entre los cortesanos que llevaban días esperando audiencia. Atravesaron varias salas, cada una más impresionante que la anterior, hasta llegar a un salón donde el emperador recibía a sus visitantes más importantes. No era el salón del trono oficial, sino un espacio más íntimo, aunque igualmente majestuoso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Toledo. Carlos Pímpera estaba sentado en un sillón tallado, vestido con sobria elegancia. A su derecha, de pie, se encontraba un hombre de unos 50 años con ropas lujosas y una cadena de oro al cuello. Su rostro afilado y sus ojos oscuros evaluaron a Miguel con frialdad calculadora. «Majestad, este es Miguel de Vega, de Carmena», anunció don Francisco, inclinándose profundamente. Miguel se arrodilló como había visto hacer a otros, manteniendo la cabeza inclinada hasta que el emperador habló. «Levántate, muchacho», ordenó Carlos Cunti con voz cansada. «Don Francisco dice que afirmas poder curar la ceguera de mi hija». Miguel se puso de pie y por primera vez miró directamente al hombre más poderoso de la cristiandad. Lo que vio fue un padre preocupado, no muy diferente de los padres campesinos que le rogaban que curara a sus hijos en la aldea. «Puedo hacerlo, Majestad», respondió con una seguridad que sorprendió a todos los presentes. El hombre junto al emperador soltó una risa despectiva. «¿Con qué autoridad lo afirmas? ¿Eres acaso un médico formado en Salamanca o Padua?» «No, señor, soy un curandero». «Un curandero», repitió el hombre con desdén. «Majestad, esto es una pérdida de tiempo. El Santo Oficio debería examinar a este joven. Tales afirmaciones bordean la herejía». Carlos V levantó una mano para silenciarlo. «Duque de Alvarado, he prometido recibir a cualquiera que ofrezca ayuda, sin importar su condición». Se volvió hacia Miguel. «Dime,
¿Cómo planeas curar a la princesa? Miguel notó que el duque lo observaba con una expresión extraña, casi de reconocimiento y alarma. Utilizaré hierbas y ungüentos preparados a la luz de la luna, Majestad, y necesitaré hablar con la princesa a solas. Las palabras también curan. A solas. El duque parecía escandalizado. Imposible. La princesa no puede quedar a merced de un desconocido. Miguel mantuvo la calma. Sosteniendo la mirada del emperador, algo en sus ojos, de un azul intenso tan raro en España, pareció captar la atención de Carlos V. «Tus ojos», murmuró el emperador, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Me resultan extrañamente familiares». Un silencio tenso invadió la sala. Don Francisco, que había permanecido en segundo plano, observaba la escena con creciente interés. «Los ojos son las ventanas del alma, Majestad», respondió Miguel con sencillez. «Y mi alma está comprometida con la curación, no con el engaño». Carlos V lo estudió un momento más, como si intentara recordar algo que se le escapaba. Finalmente asintió. «Te concedo hasta la próxima luna llena», declaró, sorprendiendo a todos. «Si para entonces mi hija no ha recuperado la vista, te marcharás sin nada, pero si lo logras, cumpliré mi promesa». El duque de Alvarado palideció visiblemente. «Majestad, la luna llena es en 10 días. Es también la fecha del matrimonio por procuración con Portugal». «Lo sé perfectamente, duque», respondió el emperador con tono cortante. «Si este joven es un farsante, no habremos perdido más que unos días. Si dice la verdad, mi hija podrá ver el rostro de su futuro esposo, aunque sea a través de un retrato». Se volvió hacia Miguel. «Se te asignarán aposentos cerca de las habitaciones de la princesa. Doña Constanza, su dama de compañía, supervisará tus visitas. Don Francisco será testigo de tus métodos para asegurar que no practiques artes prohibidas». Miguel inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. «Gracias, Majestad. No os arrepentiréis». Cuando salieron de la sala, el duque de Alvarado los siguió con la mirada, sus dedos tamborileando inquietos sobre el pomo de su espada. En sus ojos ardía una mezcla de sospecha y temor que no pasó desapercibida para don Francisco. «Ten cuidado, muchacho», advirtió el jesuita mientras los guiaban a los aposentos asignados. «Has despertado el interés del emperador, pero también la desconfianza del duque, y en esta corte su palabra pesa casi tanto como la del propio Carlos». Los aposentos asignados a Miguel eran pequeños pero lujosos comparados con la humilde cabaña en la que había vivido toda su vida. Una cama con dosel, un escritorio de madera tallada, un baúl para sus pertenencias y una ventana que ofrecía una vista parcial de los jardines del Alcázar. En otra circunstancia, se habría sentido abrumado por tales comodidades, pero su mente estaba fija en un solo objetivo. Isabel, un sirviente le trajo agua fresca para lavarse y ropa limpia, explicándole que no era apropiado presentarse ante la princesa con sus prendas de campesino. Miguel aceptó el cambio sin protestar. Aunque se sentía disfrazado con aquellas telas finas, cuando estuvo listo, una figura familiar apareció en la puerta. Doña Constanza. Los años habían plateado por completo su cabello, pero sus ojos seguían siendo tan astutos y bondadosos como los recordaba. Lo reconocería después de 7 años. La mujer lo estudió en silencio durante un largo momento. En su mirada Miguel detectó un destello de reconocimiento que ella rápidamente disimuló. «Sígueme, joven curandero», dijo con voz formal. «Su Alteza te espera». Mientras avanzaban por los pasillos, Constanza habló en voz baja. «No sé quién eres o qué pretendes realmente, pero te advierto, cualquier intento de dañar a la princesa jamás la dañaría», interrumpió Miguel con fervor. «He venido a cumplir una promesa». Constanza lo miró de reojo, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Veremos». Las habitaciones de Isabel estaban sumidas en una penumbra artificial. Gruesas cortinas bloqueaban la luz del sol, dejando solo el resplandor tenue de algunas velas perfumadas. En el centro, sentada junto a un arpa silenciosa, se encontraba la princesa. Miguel contuvo la respiración. La niña de sus recuerdos se había transformado en una joven mujer de extraordinaria elegancia. Su cabello castaño, ahora recogido en un elaborado peinado, enmarcaba un rostro de facciones delicadas
Pero lo que más impactó a Miguel fueron sus ojos. Aquellos ojos ámbar que antes brillaban con vida, ahora parecían velados por una niebla opaca, mirando sin ver. Alteza, el curandero que su majestad ha autorizado está aquí, anunció Constanza. Isabel giró ligeramente la cabeza hacia la voz. Acércate, ordenó con voz suave pero firme. Miguel avanzó y se arrodilló frente a ella, aunque sabía que no podía verlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Isabel. Miguel de Vega, Alteza, de Carmena. Un leve fruncimiento apareció en la frente de la princesa, como si el nombre hiciera eco en algún rincón de su memoria. Carmena, está cerca del río Tajo, ¿verdad? Así es, Alteza, a pocas leguas de aquí. Isabel extendió una mano tentativamente. Era un gesto poco protocolario, pero nadie la corrigió. Quisiera conocer el rostro de quien pretende devolverme la luz. Miguel tomó su mano con suavidad y la guió hasta su cara. Los dedos de Isabel, delicados como plumas, recorrieron sus facciones. La frente amplia, las cejas espesas, los pómulos marcados, la mandíbula firme, se detuvieron un instante en una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda, resultado de una caída cuando intentaban rescatar al lobezno tantos años atrás. Isabel retiró la mano bruscamente, como si hubiera tocado fuego. ¿Qué método utilizarás?, preguntó con voz repentinamente tensa. Miguel extrajo de su bolsa los frascos de ungüentos y hierbas que había traído. Primero, debo examinar vuestros ojos para entender la naturaleza exacta del mal. Luego, aplicaré cataplasmas de hierbas específicas y ungüentos preparados durante la luna nueva. El tratamiento debe ser constante y requiere paciencia. Don Francisco, que observaba desde un rincón, se acercó para inspeccionar los remedios. ¿Qué contienen estas mezclas? Miel de tomillo, propóleo, raíz de valeriana, manzanilla silvestre y algunas hierbas menos conocidas que crecen solo en ciertas zonas del río, explicó Miguel. No hay nada prohibido ni mágico, os lo aseguro. El jesuita asintió aparentemente satisfecho, aunque su mirada revelaba que seguía intrigado por el joven curandero con extrema delicadeza. Miguel comenzó a examinar los ojos de Isabel, pidiendo permiso antes de cada movimiento. Utilizó una pequeña lupa de cristal para observar más de cerca las pupilas y el color del iris. El veneno ha dejado marcas sutiles, murmuró más para sí mismo que para los presentes. «¿Veneno?», exclamó Constanza alarmada. «Nadie ha mencionado veneno». Miguel la miró directamente. «No es una enfermedad natural, señora. Estos síntomas son propios de ciertas toxinas derivadas de plantas como la belladona o el estramonio, mezcladas con otros elementos para retrasar su efecto y confundir a los médicos». Don Francisco dio un paso adelante. «Eso es una acusación muy grave, joven. Estás sugiriendo que alguien envenenó deliberadamente a la princesa». «No sugiero nada», respondió Miguel con calma. «Solo describo lo que veo. Mi deber es curar, no acusar». El rostro de Isabel permanecía impasible, pero sus manos se habían aferrado con fuerza a los pliegues de su vestido. «Procede con tu tratamiento», ordenó. «Si estás en lo cierto, cada día cuenta». Miguel comenzó a preparar una cataplasma con sus hierbas, mezclándolas meticulosamente en un mortero de piedra que había traído consigo. Mientras trabajaba, habló en voz baja. «El tratamiento consta de 3 partes: las cataplasmas para extraer el veneno, los ungüentos para reparar el daño y, preguntó Isabel cuando él se detuvo, «y las historias». Una leve sonrisa curvó los labios de la princesa. «¿Historias? ¿Como las que se cuentan a los niños?» «Las historias son medicina para el alma, Alteza», respondió Miguel, «y a veces el alma debe sanar para que el cuerpo pueda seguirla». Procedió a aplicar la primera cataplasma, vendando los ojos de Isabel con un paño de lino empapado en una infusión aromática. «Debéis mantener esto durante 1 hora. Mañana comenzaremos con 3 aplicaciones diarias». Cuando terminó, se sentó en un taburete frente a ella. «Ahora, si me lo permitís, os contaré una historia mientras la medicina hace efecto». Isabel asintió, su postura rígida relajándose ligeramente. «Era una vez una princesa que no era princesa y un campesino que no era campesino», comenzó Miguel. «Se conocieron en la orilla de un río, donde las aguas cantan secretos
que solo los corazones puros pueden escuchar. La historia continuó, tejiendo elementos de sus veranos compartidos, pero presentándolos como un cuento de hadas. Habló del lobezno rescatado, de las flores silvestres que crecían junto al Tajo, del sabor de las moras recién recogidas. Con cada palabra, observaba las reacciones de Isabel, cómo sus labios se entreabrían en reconocimiento, cómo sus dedos se movían como si intentaran atrapar recuerdos escurridizos. Cuando concluyó, Isabel permaneció en silencio por un largo momento. «Es extraño», dijo finalmente. «Tu historia me resulta familiar, como si la hubiera vivido en un sueño. Las mejores historias siempre nos parecen familiares, Alteza», respondió Miguel, «porque hablan de verdades que nuestro corazón ya conoce». Después de retirar la cataplasma y aplicar un ungüento traslúcido en los párpados de Isabel, Miguel se despidió hasta el día siguiente. Don Francisco lo acompañó de regreso a sus aposentos. «Eres más de lo que aparentas, Miguel de Vega», comentó el jesuita. «La forma en que hablas y te comportas no corresponde a tu supuesto origen». Miguel mantuvo una expresión neutral. «La mujer que me crió me enseñó a leer y escribir. Era una morisca educada que huyó durante las persecuciones. Me inculcó modales que quizás no corresponden a mi estación». Don Francisco lo observó con renovada curiosidad, pero no insistió. En los días siguientes, el tratamiento continuó con regularidad. 3 veces al día, Miguel aplicaba sus remedios y contaba historias que transitaban entre el recuerdo y la fantasía. Gradualmente, notó cambios sutiles. Isabel comenzaba a distinguir sombras, luego contornos, finalmente algunas manchas de color. «Hoy pude ver el rojo de tu camisa», le dijo una tarde con entusiasmo apenas contenido. Era como una mancha borrosa, pero definitivamente roja. El progreso era lento pero constante. Sin embargo, mientras la visión de Isabel mejoraba, extraños sucesos comenzaron a perturbar la relativa calma del alcázar. Una mañana, encontraron a una de las doncellas de Isabel muerta en los jardines, aparentemente por una caída accidental. Días después, un copero que servía directamente al emperador enfermó misteriosamente. Don Francisco, cada vez más inquieto, compartió sus sospechas con Miguel una noche. «El emperador ha comenzado a mostrar síntomas preocupantes, fatiga extrema, dolores en las articulaciones, visión borrosa», reveló en voz baja. «Síntomas muy similares a los que describiste para la princesa, aunque menos severos». Miguel asintió gravemente. «Arsénicos. Alguien los está envenenando lentamente a ambos». El jesuita lo miró con alarma. «¿Puedes tratarlo también?» «Puedo, pero necesitaré vigilar lo que comen y beben, y debemos ser discretos si el envenenador sospecha que lo hemos descubierto». Don Francisco completó su pensamiento. «Podría actuar con más rapidez y decisión». En ese momento, ambos comprendieron que la cura de Isabel era solo una parte de una trama mucho más oscura y peligrosa que se desarrollaba en el corazón mismo del Imperio Español. La quinta noche desde el inicio del tratamiento, mientras el alcázar dormía, Isabel esperaba impaciente la visita clandestina de Miguel. Habían acordado encontrarse después del toque de queda para investigar los extraños sucesos que parecían multiplicarse con cada día que pasaba. «Has tardado», susurró cuando la puerta de sus aposentos se abrió sigilosamente y la figura de Miguel se deslizó en la penumbra. «Tuve que esperar a que los guardias cambiaran de turno», respondió él acercándose. «¿Cómo está tu visión esta noche?» Isabel parpadeó varias veces, entornando los ojos para enfocarlo mejor. «Las sombras son más definidas y puedo distinguir tu contorno. Es como mirar a través de un velo de niebla que se va disipando gradualmente». Miguel sonrió satisfecho con el progreso. «Pronto podrás ver con claridad», prometió. «Pero ahora debemos aprovechar la noche. ¿Recuerdas los pasadizos secretos que me contaste en tus historias?» Isabel asintió y se levantó con determinación. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro, casi negro, para confundirse mejor con las sombras, y se había recogido el cabello bajo una cofia simple. «La entrada más cercana está detrás del tapiz de la batalla de Pavía», indicó. «Solía esconderme allí cuando era niña y jugaba a escapar de mis tutores. Se movían como fantasmas por los corredores silenciosos del palacio». Isabel, aunque limitada por su visión parcial,
Conocía cada rincón por el tacto y la memoria. Miguel la guiaba con un brazo firme alrededor de su cintura, atento a cada sonido que pudiera alertarlos de la presencia de guardias o sirvientes nocturnos. Llegaron al tapiz mencionado, una enorme tela que representaba la famosa victoria imperial sobre los franceses. Isabel palpó el muro de piedra detrás del tejido hasta que sus dedos encontraron un pequeño saliente. Presionó en un punto específico y con un leve crujido, una sección del muro cedió, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. «Ten cuidado con los escalones», advirtió mientras entraban y cerraban la puerta secreta tras ellos. «Son irregulares y traicioneros». Miguel encendió una pequeña vela que había traído y la protegió con la mano para que la luz no se filtrara más allá de lo necesario. El pasadizo era angosto, apenas lo suficientemente ancho para que una persona avanzara de lado, y el techo tan bajo que Miguel debía agacharse ligeramente. «¿A dónde nos dirigimos primero?», preguntó en voz baja. «Al despacho privado del duque de Alvarado», respondió Isabel sin dudar. «Desde que mi padre enfermó, pasa más tiempo allí que en sus propios aposentos, recibiendo mensajeros a todas horas. Avanzaron por la red laberíntica de pasadizos, herencia de tiempos más turbulentos, cuando los monarcas castellanos necesitaban rutas de escape durante las frecuentes rebeliones. Isabel los guiaba con sorprendente seguridad, explicando en susurros el origen de los túneles. Mi abuela Isabel me contó que estos pasajes fueron construidos durante el reinado de Enrique IV, antes de la unificación. Cuando era pequeña, me fascinaba imaginar a reinas y princesas escapando de conspiradores a través de estas paredes. «Y ahora nosotros somos los conspiradores», observó Miguel con ironía. «No», corrigió ella, «somos quienes desenmascaran a los verdaderos traidores». Finalmente llegaron a una pequeña abertura cubierta por una rejilla metálica. A través de ella podían observar parcialmente el despacho del duque, una habitación lujosa pero austera, dominada por un escritorio de roble macizo, cubierto de documentos y mapas. «Está vacío», susurró Isabel, «pero regresará pronto. Siempre trabaja hasta la madrugada», como si hubiera conjurado su presencia con las palabras. La puerta del despacho se abrió y entró el duque de Alvarado, acompañado por un hombre de aspecto extranjero que vestía ropas oscuras y una capa con el emblema de la flor de lis. Miguel e Isabel contuvieron la respiración y apagaron la vela. Desde su escondite podían escuchar la conversación con perfecta claridad. «Las naves francesas estarán posicionadas frente a Lisboa 2 días antes de la luna llena», informaba el extranjero con marcado acento francés. «El ataque se producirá simultáneamente con el levantamiento de los moriscos en Granada». El duque asintió, satisfecho. «Perfecto. Para entonces habremos eliminado a los principales emisarios portugueses durante el banquete de bodas. El veneno en el vino actuará rápidamente, a diferencia del que utilizamos con la princesa y el emperador». «¿Estáis seguro de que el curandero no representa una amenaza?», preguntó el francés. «Mis informantes dicen que la princesa muestra signos de mejoría». Alvarado hizo un gesto desdeñoso. «Es un campesino con algunos conocimientos de hierbas, nada más. Si se convierte en un problema, la Inquisición se encargará de él. Ya he dispuesto testigos que jurarán haberlo visto practicar rituales heréticos». Isabel apretó la mano de Miguel con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su palma. Él le devolvió el apretón, tratando de transmitirle calma. El francés desplegó un mapa sobre el escritorio. «Una vez que el caos se desate, nuestras tropas entrarán por el norte, con Carlos V envenenado, su hijo Felipe ausente en Flandes, y sin el apoyo de Portugal, el imperio se desmoronará. Vos, como regente, tendréis la oportunidad de negociar una paz favorable con Francia, una paz que dividirá Europa según nuestros términos», completó el duque con ambición mal disimulada. «La casa de Alvarado finalmente ocupará el lugar que merece». La conversación continuó con detalles sobre posiciones de tropas y nombres de conspiradores en diversas ciudades del imperio. Miguel e Isabel escuchaban con horror creciente la magnitud de la traición que se estaba gestando. Cuando finalmente el emisario francés se retiró, el duque permaneció solo. Revisando documentos con gestos cuidadosos, extrajo una pequeña caja de un compartimento secreto en el escritorio. Dentro
Había varios frascos con polvos y líquidos de diferentes colores. «El arsénico para el emperador está casi agotado», murmuró para sí mismo. «Debo aumentar la dosis si quiero que esté completamente incapacitado para la fecha del banquete». Seleccionó un frasco con un polvo blanquecino y lo guardó en su bolsillo. Luego, tras asegurarse de que todo quedaba en orden, apagó las velas y salió del despacho. Isabel y Miguel permanecieron inmóviles en la oscuridad durante varios minutos, asimilando lo que acababan de descubrir. Finalmente, ella rompió el silencio. «Debemos advertir a mi padre inmediatamente». «No», respondió Miguel con firmeza. «El duque tiene oídos en todas partes. Si actuamos precipitadamente, acelerará sus planes o encontrará la manera de silenciarnos. Necesitamos pruebas concretas y un plan». Isabel asintió de mala gana, reconociendo la lógica en sus palabras. «¿Qué sugieres entonces?» «Primero, debemos asegurarnos de que tanto tú como el emperador dejéis de consumir cualquier cosa que pueda estar envenenada. Prepararé un antídoto específico para el arsénico. Después, necesitamos encontrar esos documentos que mencionó, los que detallan los nombres de los conspiradores. Retrocedieron por los pasadizos hasta un punto donde podían hablar con mayor libertad. La vela encendida proyectaba sombras danzantes sobre los antiguos muros de piedra, creando un ambiente fantasmal que parecía apropiado para las sombras que ahora acechaban al imperio. «Don Francisco debe saberlo», sugirió Isabel. «Es el confesor de mi padre y tiene influencia en la corte». «Estoy de acuerdo», concedió Miguel, «pero debemos ser cautelosos incluso con él. Por ahora, solo le diremos lo necesario sobre el envenenamiento, no sobre la conspiración mayor. Cuantas menos personas sepan lo que hemos descubierto, más seguro será». Al llegar a un cruce de túneles, Isabel se detuvo repentinamente y se volvió hacia él. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor de la vela, mostraba una determinación que Miguel nunca había visto, ni siquiera en la niña valiente que había conocido junto al río. «Sabes, siempre pensé que mi destino era ser una pieza en el tablero político de mi padre, una princesa para sellar alianzas, una futura reina destinada a dar herederos. Nunca imaginé que dependería de mí salvar al imperio». Miguel la observó con una mezcla de admiración y ternura. «Siempre fuiste más que una simple pieza, Isabel, incluso cuando eras una niña escapando del palacio para jugar junto al río». Los ojos de Isabel se ensancharon por un momento. Pareció que iba a decir algo, a preguntar lo que sospechaba desde hacía días, pero en lugar de eso, simplemente extendió su mano y tocó ligeramente la mejilla de Miguel. «Es curioso», murmuró. «Aunque apenas puedo ver tu rostro, hay algo en ti que me resulta extraordinariamente familiar, como si te conociera desde siempre». «Quizás así sea», respondió él en voz baja. El momento íntimo se rompió con un ruido distante de pasos. Alguien más se movía por los pasadizos. «No estamos solos», susurró Miguel, apagando rápidamente la vela. Se aplastaron contra la pared, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. Una figura embozada pasó tan cerca que pudieron sentir el movimiento del aire. Llevaba una pequeña linterna cubierta que apenas iluminaba su camino. Cuando la figura desapareció por otro pasillo, Isabel y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. «Los túneles ya no son seguros», concluyó ella. «Debemos encontrar otra forma de comunicarnos y movernos por el palacio. Y debemos hacerlo rápido», añadió Miguel. «La luna llena se acerca, y con ella, la tormenta que amenaza con destruirlo todo». La mejoría de Isabel se hacía más evidente con cada día que pasaba. Para el 6º día del tratamiento, podía distinguir rostros a corta distancia y moverse sin ayuda por sus aposentos. El emperador, informado de los progresos, había visitado a su hija, y por primera vez en semanas, la esperanza iluminaba el alcázar. Sin embargo, la conspiración seguía avanzando en las sombras. Miguel había comenzado a suministrar discretamente un antídoto para el arsénico, tanto a Isabel como al emperador, mezclándolo con infusiones de hierbas que don Francisco les entregaba personalmente. El jesuita, aunque no conocía todos los detalles, sabía lo suficiente para mantenerse alerta. Esa tarde, mientras Miguel preparaba nuevas cataplasmas en el pequeño laboratorio improvisado en sus aposentos,
escuchó un suave golpe en la puerta. Era Constanza, con expresión grave. «La princesa solicita vuestra presencia de inmediato», anunció con voz tensa. Miguel la siguió rápidamente por los corredores, notando la agitación inusual de los guardias y cortesanos. Al entrar en las habitaciones de Isabel, encontró a la princesa pálida pero compuesta, junto a don Francisco, cuyo rostro reflejaba preocupación. «Han encontrado a Juana muerta esta mañana», informó Isabel sin preámbulos, refiriéndose a una de sus doncellas más leales. «La hallaron en los jardines, al pie de la Torre Norte. Dicen que se suicidó, pero Juana jamás. No era mujer de tales actos», completó Constanza con firmeza. «Tenía un prometido en Aragón y un corazón lleno de alegría». Miguel intercambió una mirada significativa con don Francisco. «¿Era ella quien llevaba los mensajes entre nosotros?», preguntó en voz baja. Isabel asintió. «Y la única, aparte de Constanza, que sabía de nuestras investigaciones nocturnas». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La implicación era clara. Alguien había descubierto que estaban indagando y había actuado con rapidez para silenciar a un posible informante. «Debemos ser más cautelosos», advirtió don Francisco. «Si el duque sospecha», no necesitó terminar la frase. Todos entendían el peligro que corrían. «Hay más», añadió Isabel acercándose a Miguel. «Esta mañana, mientras mi padre visitaba mis aposentos, el duque de Alvarado lo acompañaba, te observó durante todo el tratamiento con una expresión inquietante». Miguel asintió. Él también había notado la mirada penetrante del duque, como si intentara descifrar un misterio. «Cuando salieron, lo escuché hablar con el capitán de la guardia», continuó Isabel. «Mencionó la Inquisición». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, enviando ondas de temor por toda la habitación. La Inquisición era el arma definitiva contra cualquiera que representara una amenaza para el poder establecido. Una simple acusación de herejía, brujería o prácticas judaizantes bastaba para destruir vidas. «No pueden arrestarme sin el consentimiento del emperador», razonó Miguel. «Y mientras siga progresando tu curación, no subestimes la influencia del duque», intervino Constanza. «Si presenta evidencia convincente de prácticas heréticas, ni siquiera el emperador podrá protegerte». Don Francisco se pasó una mano por la barba canosa, pensativo. «Necesitamos acelerar nuestros planes. Si podemos encontrar pruebas concretas de la traición antes de que él actúe contra nosotros». Un repentino golpeteo en la puerta interrumpió la conversación. Todos se tensaron, intercambiando miradas alarmadas. Constanza se adelantó para abrir, colocándose protectoramente frente a los demás. Era un joven paje, con el rostro pálido y la respiración agitada por la carrera. «Doña Constanza», don Francisco, saludó con una reverencia precipitada. «El capitán Mendoza solicita la presencia inmediata del curandero en el salón principal». Por orden de la Inquisición, el corazón de Miguel dio un vuelco, pero mantuvo el rostro impasible. Isabel se puso de pie, alarmada. «¿Con qué autoridad la Inquisición interfiere en asuntos de la Casa Real?», demandó con voz firme. El paje se encogió ligeramente. «Perdonad, Alteza, pero traen un mandato firmado por el Inquisidor General de Toledo. Acusan al curandero de», vaciló bajando la voz, «practicar artes prohibidas y seducir a personas de sangre real». Isabel palideció ante la última acusación, entendiendo inmediatamente las implicaciones. No era solo la vida de Miguel la que estaba en juego, sino también su reputación y, por extensión, la alianza con Portugal. «Don Francisco, id inmediatamente a buscar a mi padre», ordenó. «Constanza, acompaña a Miguel. No permitáis que lo toquen hasta que llegue el emperador». El jesuita asintió y salió apresuradamente. Miguel se volvió hacia Isabel, consciente de que podría ser la última vez que la viera. «Pase lo que pase», dijo en voz baja. «Continúa con el tratamiento como te enseñé. 3 aplicaciones diarias del ungüento verde. Tu visión seguirá mejorando». Ella lo miró con ojos que ya podían distinguir los contornos de su rostro. «No permitiré que te lleven», declaró con determinación. «No después de todo lo que has hecho». «Alteza», intervino Constanza con suavidad pero firmeza, «debemos proceder con prudencia. Una confrontación directa solo empeoraría las cosas». Miguel asintió, agradeciendo silenciosamente la sensatez de la mujer mayor.
La verdad prevalecerá, dijo con más confianza de la que sentía. Solo necesitamos tiempo. Con una última mirada a Isabel, siguió al paje hacia el salón principal, donde lo esperaba su destino. El amplio salón estaba inusualmente lleno para esa hora del día. Cortesanos, guardias y algunos clérigos se agolpaban en pequeños grupos, susurrando excitadamente en el centro, rodeado por 4 familiares de la Inquisición con sus característicos hábitos negros, se encontraba el capitán Mendoza, un hombre corpulento con cicatrices de batallas pasadas. A su lado, con expresión grave, pero ojos que brillaban con un triunfo apenas disimulado, estaba el duque de Alvarado. «Aquí está el acusado», anunció el duque al ver entrar a Miguel, el supuesto curandero que ha estado envenenando lentamente a la princesa con sus brebajes paganos. Un murmullo recorrió la sala. Miguel mantuvo la calma, evaluando rápidamente la situación. Constanza permanecía a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. «¿De qué se me acusa exactamente?», preguntó con voz clara que resonó en el salón. Uno de los inquisidores, un hombre delgado con ojos hundidos y piel amarillenta, dio un paso adelante con un pergamino en la mano. Miguel de Vega, campesino de Carmena, leyó con voz monótona. «Se os acusa de practicar artes prohibidas, posesión de textos heréticos, comunicación con espíritus malignos y...», hizo una pausa dramática, «seducción de la princesa Isabel, con fines de manipulación política». Nuevos murmullos, más intensos, recorrieron el salón. Miguel observó los rostros a su alrededor. Algunos mostraban desprecio, otros curiosidad morbosa y unos pocos, duda. «Niego todas esas acusaciones», respondió con firmeza. «Mi único propósito ha sido curar a Su Alteza utilizando conocimientos de hierbas medicinales, aprobados por don Francisco de Borja, quien ha supervisado cada paso del tratamiento». El duque soltó una risa despectiva. «¿Y dónde está ahora el buen jesuita, curiosamente ausente cuando se le necesita?» Como invocado por sus palabras, las puertas del salón se abrieron de par en par. Don Francisco entró con paso firme, su hábito negro ondeando tras él. «Estoy aquí», declaró con autoridad, «y puedo dar fe del carácter y métodos del joven Miguel. No hay nada herético en sus prácticas». El inquisidor principal frunció el ceño. «Con todo respeto, don Francisco, vuestro testimonio es insuficiente. Tenemos 3 testigos que afirman haber visto al acusado realizar rituales paganos bajo la luz de la luna y comunicarse con espíritus del bosque». «¿Qué testigos?», desafió Constanza hablando por primera vez. «¿Acaso son personas que sirven directamente al duque de Alvarado?». Un silencio tenso cayó sobre la sala. El duque entrecerró los ojos, mirando a la dama de compañía con fría evaluación. «Cuidado, doña Constanza. Vuestros muchos años de servicio no os protegerán si decidís interferir con la Santa Inquisición». Antes de que la confrontación pudiera escalar, una nueva conmoción se produjo en la entrada del salón. La multitud se apartó, formando un pasillo improvisado por el que avanzaba la princesa Isabel, caminando lentamente pero con determinación. Sin ayuda de nadie, a pesar de su visión todavía limitada. «Detengan este proceso inmediatamente», ordenó con voz que no admitía réplica. «Este hombre está bajo mi protección directa y la de mi padre, el emperador». El duque se adelantó, con gesto conciliador pero tono firme. «Alteza, comprendo vuestra confusión. Es precisamente su influencia maligna lo que estamos tratando de eliminar. Estos ungüentos que ha estado aplicando contienen sustancias que nublan la mente, además de dañar los ojos». Isabel sonrió, una sonrisa fría que recordaba inquietantemente a la de su padre en sus momentos más implacables. «Qué interesante teoría, duque. Sin embargo, como podéis ver, mi visión mejora cada día». Dirigió su mirada hacia los inquisidores. «Y mi mente está perfectamente clara». Se produjo un movimiento en el fondo del salón. El capitán Mendoza, que había salido discretamente minutos antes, regresaba ahora con paso apresurado. «Su Majestad, el emperador está indispuesto y no podrá asistir», anunció evitando mirar directamente a Isabel. «Ha ordenado que procedamos con el arresto y que el Santo Oficio conduzca su investigación según sus procedimientos habituales». La princesa palideció levemente, pero se mantuvo firme.
Exijo ver esa orden por escrito. No es necesario, Alteza, intervino el inquisidor principal. En asuntos de fe, la autoridad del Santo Oficio es superior incluso a la corona. Miguel, que había permanecido en silencio evaluando la situación, vio cómo se cerraba la trampa en torno a él. El duque había planeado todo meticulosamente, los falsos testigos, la repentina indisposición del emperador, probablemente agravada por una nueva dosis de veneno, la ausencia de cualquier aliado con autoridad suficiente para intervenir. Con un movimiento rápido y decidido, los guardias lo rodearon. Miguel no opuso resistencia mientras le ataban las manos con gruesas cuerdas. Miguel de Vega, quedáis bajo la custodia del Santo Oficio hasta que se determine vuestra culpabilidad o inocencia, declaró formalmente el inquisidor. Seréis trasladado a las celdas de la Inquisición para interrogatorio. Mientras lo conducían fuera del salón, Miguel miró por última vez a Isabel. En sus ojos, ahora capaces de ver lo suficiente para reconocer su expresión, había una promesa silenciosa. Esto no había terminado. Don Francisco se acercó a ella y susurró algo a su oído. Isabel asintió casi imperceptiblemente, y el jesuita salió apresuradamente del salón, tomando un pasillo lateral en lugar de seguir a la comitiva inquisitorial. El duque de Alvarado observaba la escena con satisfacción apenas contenida. Un obstáculo menos en su camino hacia el poder, si todo salía según lo planeado, para la próxima luna llena. El joven curandero sería solo cenizas en la hoguera, y el imperio español estaría al borde del colapso. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, doña Constanza tomaba una decisión que cambiaría el curso de la historia. Era hora de revelar el secreto que había guardado durante más de 20 años. Las mazmorras de la Inquisición en Toledo eran legendarias por su capacidad para quebrar el espíritu de los prisioneros, incluso antes de que comenzaran los interrogatorios. Ubicadas en los sótanos de un antiguo castillo árabe reconvertido, estas celdas húmedas y oscuras parecían absorber toda esperanza de quienes las ocupaban. Miguel fue arrojado sin ceremonias a una de estas celdas. Una vez que la pesada puerta se cerró tras él, la oscuridad lo envolvió por completo. El único sonido era el goteo constante de agua que se filtraba por las paredes de piedra y los ocasionales gemidos distantes de otros prisioneros. Se sentó en el suelo frío y húmedo, apoyando la espalda contra la pared, sus manos, ahora libres de las ataduras pero irritadas por las cuerdas, palparon instintivamente su entorno. La celda era pequeña, apenas 3 pasos de ancho por 4 de largo. Una delgada estera de paja en un rincón servía como única concesión al descanso. «Tengo hasta mañana al amanecer», pensó. Los primeros interrogatorios de la Inquisición solían comenzar al alba, para aprovechar la debilidad física y mental tras una noche de insomnio y miedo. Cerró los ojos, no porque hubiera diferencia en la impenetrable oscuridad, sino para concentrarse. Durante sus años aprendiendo el arte de la curación, su madre adoptiva le había enseñado también técnicas de respiración y meditación, herencia de sus antepasados moriscos. Estas prácticas, que la Iglesia hubiera considerado sospechosas de herejía, le permitían ahora mantener la calma en circunstancias donde otros habrían cedido al pánico. Inhaló profundamente. Contando mentalmente hasta 7, retuvo el aire por igual número de segundos y exhaló lentamente. Con cada respiración, sentía cómo su mente se aclaraba. No podía controlar lo que sucedía fuera de esas paredes, pero podía controlar su reacción ante ello. Las horas pasaron sin ventanas. Era imposible saber si afuera era de día o de noche. El tiempo se medía únicamente por las visitas ocasionales de un carcelero que le entregaba un cuenco de agua turbia y un mendrugo de pan duro. Durante lo que calculó sería su segunda noche en la celda, un sonido inusual interrumpió su meditación. No eran los pasos pesados del carcelero, sino algo más leve, casi furtivo. Luego, un susurro junto a la puerta. «Miguel, ¿estás despierto?». Se puso de pie de un salto, reconociendo la voz de don Francisco. «Sí», respondió en voz baja, acercándose a la pequeña abertura por donde introducían la comida. «Escucha con atención, no tenemos mucho tiempo». El tono urgente del jesuita confirmaba la gravedad de la situación. El emperador ha empeorado considerablemente.
Creemos que el duque aumentó la dosis de veneno cuando supo que estábamos investigándolo. ¿E Isabel?, preguntó Miguel con ansiedad. Está bien. Su visión mejora cada día gracias a tus instrucciones, pero está prácticamente prisionera en sus aposentos. El duque ha convencido a la corte de que estaba bajo tu influencia maligna y necesita purificación espiritual. Miguel apretó los puños con impotencia. Don Francisco, si no me sacan de aquí pronto, no sobreviviré al primer interrogatorio. La Inquisición no busca la verdad, solo confirmación de lo que ya creen. Lo sé, hijo. La voz del jesuita sonaba cargada de preocupación. Por eso estoy aquí. Tenemos un plan, pero es arriesgado. Cualquier riesgo es mejor que la certeza de la hoguera. Se produjo un breve silencio. Luego, don Francisco continuó. Hay una cofradía de monjes franciscanos en Toledo que no simpatiza con los métodos de la Inquisición. Entre ellos hay algunos conversos que conocen bien el sufrimiento de ser perseguidos. Han acordado ayudarnos, pero debemos esperar el momento preciso. ¿Cuándo? Mañana al anochecer es cuando cambia la guardia y hay una procesión en la catedral que ocupará a la mayoría de los inquisidores. Estarán rezando por el alma del emperador, que según el duque está al borde de la muerte. La noticia golpeó a Miguel como un puño físico. ¿Tan grave está? Sí, pero aún hay esperanza. Si logramos liberarte y llevarle el antídoto que mencionaste. Miguel asintió, aunque sabía que el jesuita no podía verlo en la oscuridad. Necesitaré ingredientes específicos: raíz de valeriana, corteza de sauce blanco, propóleo fresco y agua de flor de naranjo. Con eso podré preparar un antídoto más potente. Los tendrás, prometió don Francisco. Ahora, memoriza esto. Cuando escuches 3 golpes seguidos por una pausa y luego 2 más, prepárate. Un monje franciscano te traerá comida en lugar del carcelero habitual. En el pan encontrarás una pequeña lima para las cadenas y una llave. Una vez libre, él te guiará por un pasadizo que conecta las mazmorras con el monasterio franciscano. Miguel escuchó atentamente cada detalle del plan: la ruta de escape, las contraseñas, los puntos de encuentro alternativos si algo salía mal. Era arriesgado, pero no imposible. ¿Y después?, preguntó finalmente. ¿Cuál es el plan una vez que esté libre? Doña Constanza ha decidido revelar un secreto largamente guardado, respondió don Francisco con voz aún más baja. Si lo que sospecho es cierto, cambiará todo. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, se escucharon pasos lejanos. Don Francisco se apresuró a concluir: mantén la fe, hijo, y recuerda, 3 golpes, pausa, 2 golpes. Los pasos del jesuita se alejaron rápidamente, dejando a Miguel nuevamente solo con sus pensamientos, pero ahora también con una chispa de esperanza. El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Miguel alternaba entre meditar para conservar sus fuerzas y ejercitarse discretamente en la penumbra de la celda, estirando sus músculos para estar preparado cuando llegara el momento. No tenía forma de saber la hora exacta, pero cuando su instinto le dijo que el sol estaría poniéndose, aguzó el oído. Finalmente, lo escuchó. 3 golpes secos contra la puerta de madera, una pausa y luego 2 golpes más. Se acercó a la abertura de la puerta. Justo cuando ésta se abría parcialmente, un hombre con el hábito marrón de los franciscanos empujó una bandeja con comida hacia el interior. «La paz de Cristo sea contigo, hermano», murmuró el monje. «Y con tu espíritu», respondió Miguel, utilizando la primera parte de la contraseña acordada. «La verdad os hará libres», completó el monje. Confirmando que era el contacto esperado, Miguel tomó el pan y lo partió. En su interior encontró, tal como le habían prometido, una pequeña lima metálica y una llave. Trabajó rápidamente en las cadenas que sujetaban sus tobillos, mientras el monje montaba guardia en la puerta. Cuando finalmente estuvo libre, el franciscano le hizo una seña. «Sígueme y no hables. Hay guardias por todas partes». Avanzaron sigilosamente por el corredor de las mazmorras. El monje parecía conocer perfectamente los turnos de guardia y las rutas de las patrullas. En los puntos más peligrosos se detenían, contaban mentalmente hasta que el peligro pasaba, y continuaban. Llegaron a una antigua cisterna árabe, ahora en desuso, que conectaba las mazmorras con una red de túneles subterráneos. El olor a humedad y moho era asfixiante,
y el agua les llegaba por momentos hasta las rodillas. «Ten cuidado con las ratas», advirtió el monje en un susurro. «Y con las serpientes. Algunas son venenosas». Miguel asintió siguiendo de cerca la pequeña linterna que el franciscano había encendido. La luz proyectaba sombras fantasmales en las paredes de piedra, creando la ilusión de que no estaban solos en aquellos túneles olvidados. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una escalera tallada en la roca. Ascendieron lentamente, las piernas entumecidas por el agua fría, hasta llegar a una trampilla de madera. «Estamos debajo del monasterio», explicó el monje. «Una vez arriba, te daré ropas secas y los ingredientes que solicitaste. Don Francisco y doña Constanza te esperan en la ermita de San Pedro». A las afueras de la ciudad, con un esfuerzo conjunto, levantaron la pesada trampilla. El olor a incienso y cera derretida reemplazó al de la humedad. Emergieron en una pequeña bodega llena de barriles de vino y cajas de provisiones, tal como había prometido. El monje le proporcionó un hábito franciscano para camuflarse, así como una pequeña bolsa con los ingredientes medicinales solicitados. «¿Cómo está la situación en el palacio?», preguntó Miguel mientras se cambiaba apresuradamente. El monje frunció el ceño. «Caótica. El duque ha tomado prácticamente el control, alegando actuar en nombre del emperador enfermo. Ha triplicado la guardia en anticipación a la llegada de los enviados portugueses para la boda. Y hay rumores de barcos franceses avistados cerca de las costas portuguesas». Miguel asintió gravemente. La conspiración seguía avanzando según lo planeado por el duque. «¿Y la princesa?» «Continúa bajo estricta vigilancia, pero se niega a someterse completamente. Insiste en que su padre se recuperará y que tú serás exonerado. Muchos la creen afectada por tus supuestos hechizos». El monje hizo una pausa antes de añadir: «Sin embargo, algunos comenzamos a dudar de las acusaciones contra ti. La mejora en su visión es innegable y su claridad mental no parece la de alguien bajo influencia maligna». Esas palabras dieron a Miguel una renovada esperanza. No todo estaba perdido si algunas personas empezaban a cuestionar la narrativa oficial. Comprobó el contenido de la bolsa. Todos los ingredientes estaban allí, junto con un pequeño mortero de piedra para preparar el antídoto. «Gracias por arriesgarte por un extraño», dijo con sincera gratitud. El monje sonrió levemente. «No ayudamos a un extraño, sino a un hermano en Cristo. Además, don Francisco habló muy bien de ti. Dice que le recuerdas a un amigo muy querido que perdió hace muchos años». Esas palabras resonaron en Miguel mientras seguía al monje por los silenciosos pasillos del monasterio. ¿Acaso don Francisco había conocido a su verdadero padre? ¿Era posible que el jesuita sospechara su verdadera identidad? No hubo tiempo para más reflexiones. Llegaron a una pequeña puerta lateral que daba a un huerto amurallado. La noche había caído completamente sobre Toledo, proporcionando un manto de oscuridad protectora. «Sigue ese sendero entre los olivos», indicó el franciscano. «Te llevará directamente a la ermita. Ve con Dios, Miguel de Vega. Que Él te proteja también, hermano». Con la capucha del hábito cubriendo parcialmente su rostro, Miguel se deslizó entre las sombras, alejándose de las mazmorras de la Inquisición y acercándose paso a paso al momento que definiría no solo su destino, sino el de un imperio entero. La ermita de San Pedro era una construcción modesta de piedra que se alzaba solitaria en una pequeña colina a las afueras de Toledo. Siglos atrás había servido como puesto de vigilancia contra incursiones moriscas, pero ahora, rodeada de olivos centenarios, ofrecía un refugio perfecto para quienes necesitaban discretamente desaparecer de la vista. Miguel llegó agotado tras una hora de caminar, evitando los caminos principales. Al acercarse, notó una pequeña luz que parpadeaba desde la única ventana del edificio, señal de que alguien lo esperaba dentro. Golpeó la puerta según el código acordado. 2 golpes suaves, una pausa, 3 golpes más. La puerta se abrió de inmediato, revelando el rostro preocupado pero aliviado de don Francisco. «Gracias a Dios», murmuró el jesuita, haciéndolo pasar rápidamente. El interior de la ermita, iluminado por algunas velas, reveló otras 2 figuras: doña Constanza, sentada junto a una mesa rústica, y para sorpresa de Miguel, la propia Isabel. «Alteza»,
exclamó genuinamente asombrado. «Es demasiado peligroso que estéis aquí». Isabel se puso de pie, y Miguel pudo comprobar que efectivamente su visión había mejorado considerablemente. Sus ojos, antes nublados, ahora brillaban con claridad y determinación. «El verdadero peligro está en permanecer pasiva mientras mi padre muere y el imperio se desmorona», respondió con firmeza. Doña Constanza carraspeó suavemente, reclamando la atención de todos. «No tenemos tiempo que perder. El duque ha anunciado que el emperador probablemente no sobrevivirá la noche. Los mensajeros ya han sido enviados a Flandes para informar al príncipe Felipe, pero tardarán semanas en llegar. Mientras tanto, Alvarado se prepara para asumir la regencia. Y mañana es la luna llena», añadió don Francisco, «la fecha prevista para el matrimonio por procuración con Portugal, y según lo que descubristeis, también para la conspiración». Miguel asintió, sacando los ingredientes de su bolsa. «Necesito preparar el antídoto para el emperador inmediatamente». Comenzó a triturar las hierbas en el pequeño mortero, añadiendo gotas de esencias concentradas. «Con esto eliminaremos el arsénico de su cuerpo, pero la recuperación llevará tiempo que no tenemos», intervino Isabel. «El embajador portugués y su séquito llegarán mañana al amanecer para la ceremonia. Si mi padre no está presente y el duque asume el control, la alianza se romperá». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La situación parecía imposible. Necesitaban neutralizar al duque, salvar al emperador y evitar que la conspiración con Francia se materializara, todo en cuestión de horas. Fue entonces cuando doña Constanza se levantó con sorprendente determinación para una mujer de su edad. «Ha llegado el momento de revelar lo que he guardado durante más de 20 años», anunció solemnemente. Se dirigió a un rincón de la ermita donde había dejado un pequeño cofre de madera labrada, lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y extrajo 2 objetos, un pergamino sellado con cera roja y un medallón de plata con una reluciente piedra azul engastada. Este medallón perteneció al infante Alfonso, hermano menor del emperador, explicó mostrando la joya, donde un escudo de armas familiar resplandecía a la luz de las velas. «Y este documento lleva su sello personal, escrito de su puño y letra poco antes de su muerte». Miguel, que había continuado preparando el antídoto mientras escuchaba, levantó la mirada intrigado. «¿Qué tiene esto que ver con nuestra situación actual?». Doña Constanza le tendió el medallón. «Todo, Miguel. Tiene que ver contigo». Con manos repentinamente temblorosas, Miguel tomó la joya. Algo en ella despertó un eco lejano en su memoria, como un sueño olvidado. «No comprendo», murmuró. Constanza miró a don Francisco, quien asintió levemente como dándole permiso para continuar. «El infante Alfonso no murió sin descendencia, como todos creen», reveló la anciana. Su esposa, la princesa Sara de Granada, estaba embarazada cuando ambos fueron atacados por supuestos bandoleros en los montes de Toledo. Isabel se acercó, sus ojos fijos en el medallón que ahora reposaba en las manos de Miguel. «Alfonso murió en el ataque», continuó Constanza, «pero Sara sobrevivió lo suficiente para dar a luz en una cabaña donde yo, entonces joven dama de compañía, la había escondido con su último aliento. Me hizo jurar que protegería a su hijo de quienes habían orquestado el ataque. El duque de Alvarado, quien veía al infante como un obstáculo para su influencia sobre el emperador, un silencio absoluto llenó la ermita. Miguel miró fijamente a Constanza, su mente procesando lentamente la revelación. «¿Estás diciendo que...?» No pudo terminar la frase. «Eres Miguel Alfonso de Habsburgo y Zafra, hijo legítimo del infante Alfonso y sobrino del emperador Carlos V», confirmó Constanza. «Te entregué a una familia morisca conversa que había servido fielmente a tu madre, para que te criaran en secreto, lejos de la corte y sus peligros». Don Francisco se acercó a Miguel, estudiando su rostro con nueva comprensión. «Los mismos ojos azules de los Habsburgo», murmuró. «Por eso me resultabas tan familiar. Eras la viva imagen de Alfonso cuando éramos jóvenes». Miguel se dejó caer en un banquillo, abrumado. Toda su vida había sido una mentira, y a la vez una verdad oculta. Recordó a la mujer que lo había criado, sus enseñanzas sobre hierbas medicinales,
Su insistencia en que aprendiera latín y árabe, su extraña familiaridad con las costumbres cortesanas que nunca coincidía con su humilde condición. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué revelar esto después de tantos años? Porque el mismo hombre que asesinó a tus padres ahora amenaza al imperio, respondió Constanza. Y porque solo tú, como legítimo descendiente de la sangre real, puedes desafiar su autoridad ante la incapacidad del emperador. Isabel, que había permanecido extrañamente callada, se arrodilló frente a Miguel, tomando sus manos entre las suyas. Ahora entiendo por qué siempre sentí esa conexión contigo. Incluso siendo niños, sus ojos brillaban con emoción contenida. No era solo amistad lo que nos unía, sino la sangre misma. Miguel la miró fijamente, procesando otra implicación de esta revelación. «Somos primos», murmuró. «Primos segundos, para ser exactos», aclaró don Francisco. «Lo suficientemente lejanos para que un matrimonio sea válido a ojos de la Iglesia». Si fuera necesario, el jesuita se volvió hacia la mesa, donde había desplegado un mapa de Toledo. «Pero antes de pensar en futuros matrimonios, debemos sobrevivir a la noche de mañana. El plan del duque es claro: envenenar a los emisarios portugueses durante el banquete, culpar a agentes franceses y proclamarse regente en medio del caos, con el emperador moribundo y sin heredero presente». Miguel asintió, regresando al presente. Terminó de preparar el antídoto y lo vertió en un pequeño frasco de cristal. «Esto debe ser administrado al emperador inmediatamente, en pequeñas dosis durante toda la noche», explicó. «¿Cómo podemos hacérselo llegar? El alcázar estará vigilado, especialmente los aposentos imperiales. Yo puedo entrar», aseguró Isabel. «Nadie negará el paso a la hija del emperador que desea velar a su padre moribundo». «Es demasiado peligroso», objetó Miguel. «Si el duque sospecha...» «No tenemos alternativa», interrumpió ella con firmeza. «Solo yo puedo acercarme lo suficiente sin levantar sospechas». Después de un intenso debate, acordaron un plan. Isabel regresaría al palacio con Constanza, alegando haber estado orando en una capilla privada. Administrarían el antídoto al emperador durante la noche. Mientras tanto, Miguel y don Francisco se infiltrarían en la catedral antes de la ceremonia del día siguiente, llevando consigo el documento que probaba la identidad de Miguel. «¿Estáis seguros de que funcionará?», preguntó Isabel, mientras se preparaban para partir por caminos separados. «No», respondió Miguel con honestidad, «pero es nuestra única oportunidad». La tensión del momento quedó suspendida cuando sus miradas se encontraron. Tantas cosas no dichas, tantos sentimientos contenidos por años. «Regresa a mí», susurró Isabel, rozando brevemente su mejilla con los dedos. «Regresa como quien realmente eres». «Lo haré», prometió él. «Por ti, por el imperio, por la verdad». El amanecer del día de la luna llena tiñó de oro las piedras milenarias de Toledo. La ciudad despertaba engalanada para la boda real. Estandartes con los emblemas de España y Portugal ondeaban en las calles principales, y miembros de la nobleza de ambos reinos convergían hacia la catedral, donde se celebraría la ceremonia por procuración. Nadie prestó atención a los dos monjes franciscanos que entraron por una puerta lateral. Mezclándose con el ajetreo de los preparativos, Miguel y don Francisco avanzaron con la cabeza gacha, evitando ser reconocidos. Mientras evaluaban la situación, la catedral estaba decorada con esplendor imperial. Tapices que narraban la historia de ambas casas reales colgaban de las enormes columnas. Flores frescas perfumaban el aire, y cientos de velas creaban una atmósfera casi mágica. En el altar, el representante del príncipe portugués aguardaba, rodeado de diplomáticos de su país. «El emperador no está», observó Miguel, escudriñando discretamente la nave central. «Pero el duque sí», respondió don Francisco, señalando hacia un grupo de nobles cerca del altar. Alvarado conversaba animadamente, como si ya fuera el regente de facto. El murmullo de la congregación aumentó repentinamente. Las grandes puertas de la catedral se abrieron de par en par, y una procesión solemne comenzó a avanzar por la nave central. Isabel encabezaba la comitiva, radiante en un vestido de brocado dorado y escarlata. Sobre sus ojos, parcialmente recuperados,
llevaba un fino velo de seda que los protegía de la luz intensa. La seguían sus damas de honor, incluyendo a doña Constanza, quien lanzó una mirada significativa hacia donde se ocultaban Miguel y don Francisco. El mensaje estaba claro. El emperador había sobrevivido la noche gracias al antídoto, pero seguía demasiado débil para asistir. Isabel procedería con la ceremonia como estaba planeado. Ganando tiempo hasta el momento preciso, Miguel observó cómo su prima, ahora sabía que lo era, avanzaba con dignidad real hacia su destino. En su cintura, casi invisible entre los pliegues del vestido, llevaba la pequeña daga que él le había entregado la noche anterior, por si las cosas salían mal. «Es hora», murmuró don Francisco, cuando Isabel llegó al altar y el arzobispo de Toledo se preparaba para comenzar la ceremonia. Miguel asintió, quitándose la capucha del hábito franciscano. Debajo llevaba ropas nobles que habían pertenecido al padre de don Francisco, y alrededor del cuello el medallón con la piedra azul que confirmaba su linaje. Con paso firme, ambos hombres avanzaron desde las sombras hacia el centro de la catedral. Donde el futuro del Imperio Español estaba a punto de decidirse, el silencio sepulcral que cayó sobre la catedral cuando Miguel avanzó por la nave central parecía amplificar cada paso sobre el mármol antiguo. Los nobles susurraban entre sí, confundidos por la interrupción. Los guardias, inicialmente paralizados por la sorpresa, comenzaron a moverse hacia él, manos sobre las empuñaduras de sus espadas. Pero fue el duque de Alvarado quien reaccionó primero, con un reconocimiento instantáneo que transformó su rostro en una máscara de furia y terror. «¡Arrestadlo!», gritó señalando a Miguel. «Es un fugitivo de la Inquisición». Don Francisco dio un paso adelante, su voz resonando con autoridad por las bóvedas góticas. «Deteneos. Este hombre está bajo la protección directa de la Iglesia y de la corona». En el altar, Isabel permanecía inmóvil, su rostro parcialmente oculto por el velo, pero sus ojos fijos en Miguel, comunicándole silenciosamente su apoyo. Los guardias vacilaron. Indecisos entre las órdenes contradictorias, Miguel aprovechó ese momento de confusión para continuar avanzando, el medallón de los Habsburgo brillando visiblemente sobre su pecho. «Nobles de España y Portugal», proclamó con voz clara que resonó por toda la catedral. «Lo que estáis presenciando hoy no es solo una boda, sino una traición de proporciones imperiales». Un murmullo de asombro recorrió la congregación. El emisario portugués, un hombre de edad avanzada, con una barba blanca perfectamente recortada, se adelantó. «¿Qué significa esto?», exigió saber. «¿Quién sois vos para interrumpir una ceremonia real?». Miguel sostuvo en alto el pergamino que Constanza le había entregado, el sello real claramente visible. «Soy Miguel Alfonso de Habsburgo y Zafra, hijo legítimo del infante Alfonso y sobrino de su majestad Carlos V». El anuncio provocó exclamaciones de incredulidad. «Y vengo a denunciar al verdadero traidor del imperio, el duque de Alvarado». El duque, recuperado de su sorpresa inicial, soltó una risa desdeñosa. «Absurdo. El infante Alfonso murió sin descendencia hace más de 20 años. Este impostor debe ser conducido de inmediato a las mazmorras de la Inquisición, donde ya debería estar». Don Francisco se adelantó, colocándose junto a Miguel. «Puedo dar fe de la autenticidad de este documento y de la identidad de este joven», declaró, «como amigo personal que fui del infante Alfonso. Reconozco en él los rasgos inconfundibles de su padre». El caos comenzaba a apoderarse de la catedral. Nobles y eclesiásticos discutían acaloradamente, mientras los guardias seguían sin saber a quién obedecer. En medio de la confusión, las puertas laterales de la catedral se abrieron. Todos enmudecieron cuando vieron quién entraba, apoyado en 2 guardias personales. Pálido, pero con ojos brillantes de determinación, el emperador Carlos V avanzó lentamente. A pesar de su evidente debilidad, su presencia imponía un respeto inmediato. La multitud se apartó para dejarlo pasar, muchos arrodillándose a su paso. «Majestad, no deberíais estar aquí». El duque de Alvarado se acercó presuroso, con falsa preocupación. «Vuestro estado requiere reposo absoluto. Mi estado requiere justicia». «Alvarado», respondió el emperador con voz débil pero firme. Se detuvo frente a Miguel,
examinando detenidamente su rostro. El joven se arrodilló, ofreciendo el medallón y el pergamino. Carlos los tomó con manos ligeramente temblorosas. «Este medallón lo mandé forjar yo mismo para mi hermano cuando ambos éramos jóvenes», declaró después de un largo silencio. «Y esta letra es indudablemente la suya». Levantando la vista hacia la congregación, el emperador continuó: «El documento es claro. Mi hermano Alfonso, previendo su posible muerte, reconoce a su hijo aún no nacido y designa a doña Constanza como su protectora hasta que sea seguro revelar su existencia. El duque, viendo derrumbarse sus planes, decidió jugarse su última carta. Se movió con sorprendente rapidez hacia Isabel, que permanecía junto al altar. Si no puedo gobernar mediante el matrimonio, lo haré mediante la regencia de un imperio de ciegos», gritó arrancándole el velo protector y lanzando el contenido de un pequeño frasco directamente hacia sus ojos. El líquido voló por el aire, pero Miguel ya se había anticipado. Con un movimiento desesperado, se interpuso entre Isabel y el corrosivo, recibiendo gran parte del impacto en su propio rostro y manos. El dolor fue inmediato e intenso, como si llamas líquidas devoraran su piel a pesar de la agonía. Logró sujetar al duque por la muñeca, inmovilizándolo mientras los guardias imperiales se abalanzaban sobre el traidor. Isabel, aunque parcialmente afectada por el líquido, mantuvo la compostura digna de una futura reina. «Médicos, rápido», ordenó el emperador, mientras Miguel se desplomaba. Semiconsciente por el dolor, lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro de Isabel inclinándose sobre él, sus ojos llenos de lágrimas y determinación, mientras susurraba: «Te salvaré, como tú me salvaste a mí». Miguel despertó en una habitación desconocida, envuelto en vendajes que cubrían gran parte de su rostro y manos. La luz que se filtraba por las ventanas estaba tamizada por cortinas de seda, creando un ambiente sereno y reconfortante. «Ha despertado», escuchó decir a una voz femenina, parpadeando para aclarar su visión. Distinguió a doña Constanza junto a su cama. Al otro lado, para su sorpresa, estaba Isabel. Estaba vistiendo una sencilla túnica blanca en lugar de sus habituales galas reales. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar, su voz ronca por la falta de uso. «3 días», respondió Isabel, acercándose para ayudarlo a beber un poco de agua. «El veneno era una concentración más potente del mismo que causó mi ceguera. Los médicos de la corte querían amputar tus manos, temiendo que la infección se extendiera». Alarmado, Miguel intentó mover los dedos bajo los vendajes, sintió dolor, pero también movimiento. Sus manos seguían intactas. «Les dije que se alejaran», continuó Isabel con una sonrisa. «He estado aplicando los mismos tratamientos que tú usaste conmigo. Siguiendo tus notas y las enseñanzas que me transmitiste durante mi curación, la habitación, que ahora reconocía como parte de los aposentos reales, estaba adaptada como un improvisado laboratorio medicinal. Hierbas secas colgaban del techo, pequeños frascos de ungüentos alineados en una mesa cercana, y el aire olía a una mezcla de esencias curativas. «El duque», comenzó Miguel, «está encarcelado en la misma celda donde te tuvieron», respondió Constanza. «Su juicio será en 3 días, aunque la evidencia encontrada en su residencia no deja lugar a dudas sobre su culpabilidad». Miguel asintió levemente, absorbiendo la información. «Y el emperador mejora cada día», respondió Isabel. «El antídoto que preparaste funcionó maravillosamente. Los médicos de la corte están asombrados con su recuperación». Los días siguientes transcurrieron en una extraña inversión de papeles. Ahora era Isabel quien aplicaba cataplasmas y ungüentos en las heridas de Miguel. Mientras le contaba historias para distraerlo del dolor, cada mañana retiraba cuidadosamente los vendajes antiguos, limpiaba las heridas con infusiones de hierbas y aplicaba nuevos remedios que ella misma preparaba siguiendo las instrucciones que Miguel le había dado durante su propio tratamiento. Por las noches, cuando el dolor se intensificaba y el sueño se volvía esquivo, Isabel cantaba antiguas melodías moriscas que Miguel le había enseñado durante su infancia junto al río. Sus voces, unidas en aquellas canciones prohibidas, creaban un vínculo que trascendía su nueva relación como miembros de la familia real. Al 7º día,
mientras el sol se ponía sobre Toledo tiñendo de oro las piedras ancestrales, llegó la noticia: el duque de Alvarado había sido juzgado y condenado por alta traición. Los documentos encontrados en su residencia revelaban no solo el plan para asesinar al emperador y a la comitiva portuguesa, sino también su responsabilidad en la muerte de la emperatriz 10 años antes y en el ataque al infante Alfonso y su esposa Morisca. La ejecución será mañana al amanecer, informó don Francisco, que había llegado para visitar a los pacientes. El emperador desea que ambos estén presentes, si vuestro estado lo permite. Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No asistiré. Isabel lo miró sorprendida. ¿Por qué? Es el hombre que asesinó a tus padres, que intentó matarnos a ambos. Precisamente por eso, respondió Miguel. No quiero que mi primer acto público como miembro reconocido de la familia real sea presenciar la muerte de un hombre. Por muy merecida que sea, prefiero dedicar ese tiempo a completar nuestras curaciones. Isabel asintió lentamente, comprendiendo la profunda sabiduría en su decisión. Entonces yo tampoco iré. Nos quedaremos aquí, continuando lo que realmente importa, la curación esa noche. Mientras el resto del alcázar se preparaba para la ejecución del traidor, Isabel y Miguel compartieron un momento de intimidad mientras ella cambiaba los vendajes de sus ojos. Mañana podremos retirarlos definitivamente, dijo, aplicando un último ungüento sobre los párpados inflamados. Los médicos creen que tu visión se ha salvado, aunque puede que queden algunas cicatrices en tu rostro. Las cicatrices son solo recordatorios de las batallas que hemos librado, respondió él. ¿Y tus ojos, cómo están? Isabel sonrió con una mezcla de incredulidad y alegría. Es lo más extraño. El ácido que el duque me lanzó, aunque doloroso, pareció eliminar las últimas cicatrices internas que bloqueaban mi visión. Los médicos no pueden explicarlo, pero yo creo que fue tu sacrificio lo que completó mi curación. Tomó sus manos vendadas entre las suyas con infinita ternura. Mañana, cuando retiremos nuestros vendajes, nos veremos verdaderamente por primera vez como adultos, no como los niños que éramos junto al río. Miguel sintió una paz profunda, a pesar del dolor físico que aún persistía. Mañana comienza nuestra verdadera historia, Isabel, no como una princesa y un campesino, sino como dos personas que eligieron salvar no solo sus vidas, sino todo un imperio. Y mientras la luna llena, testigo silencioso de tantos acontecimientos, iluminaba Toledo con su resplandor plateado, dos almas heridas encontraban en su mutua curación el comienzo de un destino compartido que trascendería las barreras de sangre, política y tradición. El amanecer del 8º día llegó con una suavidad especial, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante el momento que estaba por acontecer. En los aposentos reales, Miguel e Isabel se preparaban para retirar definitivamente los vendajes que habían cubierto sus ojos durante la última semana. Don Francisco y doña Constanza estaban presentes como testigos de este momento crucial, junto con el médico real, quien había observado con asombro los métodos de curación poco ortodoxos pero efectivos que Isabel había aplicado. ¿Estáis listos?, preguntó el médico, un hombre mayor que había superado su escepticismo inicial ante los conocimientos medicinales de Miguel. Ambos asintieron, sentados uno frente al otro. Sus manos se encontraron en un gesto de apoyo mutuo. Primero vos, don Miguel, indicó el médico, comenzando a desenvolver cuidadosamente las vendas que cubrían los ojos del joven. Capa tras capa, los vendajes fueron revelando la piel cicatrizada, pero en evidente proceso de curación. Cuando la última gasa fue retirada, Miguel mantuvo los párpados cerrados un momento, preparándose mentalmente. Abrid los ojos lentamente, instruyó el médico. La luz puede resultar intensa al principio. Miguel obedeció parpadeando con cautela. Al principio, todo era un borrón de colores y formas difusas. Gradualmente, las imágenes comenzaron a definirse. Lo primero que vio con claridad fue el rostro expectante de Isabel. «Puedo verte», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Puedo ver perfectamente». La alegría que iluminó el rostro de Isabel era indescriptible. Sus ojos, aún cubiertos por finos vendajes,
se humedecieron visiblemente a través de la tela. «Ahora vos, Alteza», dijo el médico, procediendo a retirar con igual delicadeza las vendas que protegían los ojos de la princesa. Cuando el último vendaje cayó, Isabel mantuvo también los ojos cerrados por un instante. Un silencio expectante llenó la habitación mientras todos contenían la respiración. Finalmente, abrió los ojos, parpadeó varias veces, ajustándose a la luz matutina que entraba por los ventanales. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada rostro, hasta fijarse finalmente en Miguel. «Tus ojos son exactamente como los recordaba», murmuró, extendiendo una mano para tocar suavemente la mejilla de su primo. Ese azul imposible, como el cielo antes de una tormenta. Miguel sonrió, notando a su vez los ojos ámbar de Isabel, ahora brillantes y claros como nunca antes, y los tuyos son aún más hermosos de lo que mi memoria guardaba. Doña Constanza no pudo contener las lágrimas ante esta escena, después de más de 20 años guardando un secreto que había cambiado el destino del imperio. Finalmente veía el fruto de su sacrificio. El hijo de su querida princesa morisca, reunido no solo con su legítima familia, sino con la niña que había protegido como a una hija. Don Francisco carraspeó discretamente, rompiendo el momento emotivo. «Su Majestad el Emperador solicita vuestra presencia en la sala del Consejo cuando estéis listos», anunció. «Hay importantes decisiones que tomar sobre el futuro del imperio». La sala del Consejo era una estancia austera pero imponente, con paredes revestidas de madera oscura y un enorme mapa del Imperio Español cubriendo una de ellas. Alrededor de una mesa maciza de roble se sentaban los principales consejeros del emperador, cuyos rostros mostraban una mezcla de curiosidad y cautela ante la presencia de Miguel. Carlos V presidía la reunión desde un sillón elevado, aunque todavía mostraba signos de debilidad por el envenenamiento prolongado. Su mirada había recuperado la agudeza que lo caracterizaba. A su derecha se sentaba Isabel, vestida con la formalidad que requería la ocasión. Miguel ocupaba un lugar al otro lado, incómodo aún con las atenciones y deferencias que ahora recibía como miembro reconocido de la familia real. «El asunto que nos ocupa hoy», comenzó el emperador con voz pausada pero firme, «es determinar el destino de los territorios prometidos a quien curara a mi hija». Los consejeros intercambiaron miradas. La promesa imperial de entregar la mitad de las posesiones en las Américas había sido considerada por muchos como un gesto desesperado que nunca llegaría a cumplirse. «Majestad», intervino uno de los consejeros, un hombre de avanzada edad que había servido a la corona desde los tiempos de los reyes católicos. «Una promesa de tal magnitud requiere consideración cuidadosa. Entregar la mitad de las Indias a una sola persona, incluso siendo de sangre real, ¿podría desestabilizar el control imperial sobre esos territorios?» Carlos V asintió levemente. «Vuestras preocupaciones son válidas, conde. Sin embargo, una promesa imperial es inviolable», giró hacia Miguel. Don Miguel Alfonso ha demostrado no solo su capacidad como curandero, sino también su lealtad al imperio y su disposición para sacrificarse por la corona, cualidades que considero esenciales para gobernar. «Majestad», intervino Miguel, sorprendiendo a todos con su audacia de hablar sin ser interpelado directamente. «No busqué la cura de la princesa por recompensa territorial o título alguno. Lo hice por honor a una promesa personal y por el bien del imperio». Carlos V sonrió levemente, un gesto raro en el normalmente austero monarca. «Exactamente la respuesta que esperaba de mi sobrino». Se volvió hacia el consejo. «En lugar de dividir las posesiones americanas de manera tradicional, propongo la creación de un nuevo título, Protector de las Indias Occidentales. Don Miguel Alfonso ostentará este cargo, con autoridad sobre la mitad de los territorios, pero su misión no será la típica explotación, sino la protección de los habitantes nativos y el desarrollo de métodos de curación que combinen el conocimiento europeo con la sabiduría indígena». La propuesta causó revuelo entre los consejeros. Era un enfoque revolucionario que desafiaba la mentalidad conquistadora que había predominado hasta entonces. Asimismo, continuó el emperador, alzando la voz para acallar los murmullos, «mi hija Isabel
será nombrada gobernadora de Toledo y territorios adyacentes, creando un precedente de gobierno femenino que honra la memoria de su abuela, Isabel de Castilla. Isabel inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y aceptación. Su mirada, ahora clara y penetrante, reflejaba la determinación de una mujer dispuesta a asumir responsabilidades que tradicionalmente se reservaban a los hombres. En cuanto a la alianza con Portugal, prosiguió Carlos Cuite, los emisarios han expresado que una unión entre Isabel y don Miguel Alfonso sería incluso más beneficiosa que el matrimonio originalmente planeado. Consolidaría las familias reales ibéricas sin necesidad de alejar a la princesa de su padre enfermo. Miguel e Isabel intercambiaron una mirada cargada de significado. Lo que había comenzado como amistad infantil, transformándose luego en amor imposible entre una princesa y un supuesto plebeo, ahora tenía la posibilidad de convertirse en una unión legítima y trascendental para la historia de España. 2 semanas después, bajo un cielo excepcionalmente azul, una pequeña comitiva se dirigía hacia las afueras de Toledo. En lugar de la opulenta catedral, Miguel e Isabel habían elegido celebrar su compromiso formal en el mismo santuario a orillas del río Tajo, donde años atrás una princesa disfrazada y un niño curandero habían salvado a un cachorro de lobo. El lugar había sido discretamente preparado con guirnaldas de flores silvestres. Solo los más cercanos habían sido invitados: el emperador, doña Constanza, don Francisco y algunos amigos leales que habían demostrado su valor durante la crisis. Entre los invitados destacaba una pequeña niña de unos 8 años, María, la primera paciente que Miguel había tratado en su aldea y a quien Isabel había conocido durante sus escapadas de infancia. La niña, ciega de nacimiento, había quedado huérfana recientemente debido a una epidemia en Carmena. Durante la sencilla ceremonia, cuando Miguel colocó un anillo de compromiso en el dedo de Isabel, una simple banda de plata con una pequeña piedra azul que hacía juego con su medallón, la pequeña María, que acompañaba el ritual tocando los objetos sagrados para experimentar lo que no podía ver, súbitamente alzó el rostro. «Puedo ver luces», susurró maravillada, con lágrimas brotando de sus ojos antes opacos. «Luces doradas alrededor de ustedes dos, Isabel». Conmovida hasta lo más profundo, se arrodilló frente a la niña. En un gesto simbólico, retiró la delicada corona de flores que adornaba su cabello y la colocó por un instante sobre la cabeza de María. «¿Qué más ves, pequeña?», preguntó con ternura. La niña sonrió, sus ojos moviéndose como si siguieran algo invisible para los demás. «Veo un camino muy largo que cruza el océano. Veo tierras donde nunca ha nevado y pueblos con piel del color del cobre». Hizo una pausa, como concentrándose en imágenes distantes. «Los veo construyendo algo nuevo allá, algo que no es solo un reino, sino un hogar para personas como yo». Miguel se acercó, tomando las manos de su futura esposa y de la niña. «Entonces esa será nuestra misión, no solo curar los ojos, sino curar reinos enteros». Carlos King, observando la escena desde cierta distancia, reconoció el inicio de una nueva era. En su diario personal, que solo sería descubierto siglos después, escribiría esa noche: «Hoy he visto el futuro del imperio. No será construido por la fuerza de las armas, sino por el poder de la visión. No solo la visión de los ojos, sino la visión del alma que ve más allá de las apariencias, más allá de las fronteras de nacimiento y sangre, más allá incluso de los océanos que dividen nuestros mundos». La historia de Miguel e Isabel se convertiría en leyenda en las colonias del Nuevo Mundo, donde eventualmente viajarían para establecer los primeros hospitales que combinaban medicina europea con conocimientos indígenas y africanos. La pequeña María crecería para fundar una orden dedicada a la educación de niños ciegos y huérfanos en ambos lados del Atlántico, y el lobo que salvaron en su infancia se convirtió en el símbolo de su casa real. No una bestia temida, sino un guardián del bosque que, como ellos, había aprendido que las heridas más profundas pueden ser el comienzo de una fuerza extraordinaria.